Según el jefe de la inteligencia militar ucraniana, el general Budanov, la Federación Rusa ha aglutinado más de 92.000 soldados en la frontera con Ucrania y se prepara para invadir el país vecino a finales de enero o principios de febrero de 2022. No parece que Kiev esté solamente intentando llamar la atención internacional porque de manera similar habla el jefe de la OTAN. Además, la escalada de movimientos del ejército ruso presagia una invasión más grande que la que realizaron hace casi 8 años, en el año 2014. La pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿por qué Rusia da este paso ahora? Vamos a intentar desgranar en este vídeo todo lo necesario para entender el conflicto. Según Budanov, el ataque ruso abarcaría probablemente ataques aéreos, de artillería y blindados, ataques anfibios en Odessa y Mariupol y una invasión más pequeña por Bielorrusia. Según Budanov, el ataque que estaría preparando Rusia sería mucho más destructivo que el de 2014, en el que murieron alrededor de 14.000 ucranianos. Como dijo Michael Kaufman del Centro de Análisis Naval, la actual movilización y una similar agrupación de fuerzas que se produjo en abril de este año pasado no deben considerarse actos separados, sino como parte de una única serie de acontecimientos que se iniciaron en el primer tercio del año 2021, aunque la verdad es que la mayoría de las tropas rusas han permanecido en su posición sin abandonar nunca la región cercana a la frontera con Ucrania. Ahora Rusia está reposicionando sus fuerzas de nuevo a lo largo de la frontera con Ucrania y ha hecho volver a muchas unidades de sus distritos militares del lejano oriente y del centro del país, entre otros lugares. Aunque no hay una explicación clara de cuál es el propósito de estos movimientos, los expertos confirman que ciertamente no es parte de un ejercicio, y lo que es preocupante es que en primavera los medios de comunicación fueron inundados con vídeos mostrando agrupaciones de fuerzas rusas y transporte de tropas, pero ahora estos movimientos están mucho más ocultos, ya no hay casi material publicado debido a que muchas de ellas se realizan por la noche para evitar ser detectados. Todo esto está alarmando a los expertos sobre las intenciones rusas. Lo que tienen claro es que parece que las intenciones del Kremlin, basándose en las actividades de marzo a abril, no fueron solo un movimiento para forzar algunas concesiones políticas, más bien parece que se estén preparando y posicionándose para una potencial invasión de Ucrania. Todo esto coincide con las actuales condiciones internas de Ucrania, que está sumida en una situación política complicada. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky está en medio de una batalla contra los oligarcas ucranianos. El último movimiento que le enfrentó más a ellos fue la firma de una ley que prohíbe a los oligarcas subvencionar partidos políticos y participar en la privatización de ciertos recursos estatales. Además de este enfrentamiento, Zelensky no pasa por un buen momento de popularidad, ya que solo el 33% de los ucranianos califican su gestión como buena. La sociedad ucraniana posterior a 2014 es en gran medida antirrusa, y un importante foco de atención para el Kremlin está en cambiar la actitud del pueblo ucraniano, especialmente invirtiendo fuertemente en las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk. Las empresas de esta zona pueden contar con libre acceso al mercado ruso, incluyendo el acceso a la contratación pública rusa, o dicho de otro modo, el gobierno ruso presta apoyo económico y acceso a un gran mercado a los territorios orientales prorrusos, mientras el resto de la economía ucraniana apenas llega a fin de mes. Otro problema que le viene a Ucrania es que, aunque tiene un acuerdo con Gazprom por el gasoducto Hermandad y por el cual espera aportar durante 5 años entre 7 y 15.000 millones de dólares al presupuesto nacional, Moscú podría cortar por completo esos ingresos a Ucrania gracias al oleoducto germano-ruso Nord Stream 2, que está en la fase final de construcción, lo que podría ser otro golpe para la economía ucraniana, estructuralmente débil. El inminente invierno frío que parece que les espera debido a la falta de suministro de energía puede provocar un descontento masivo de la población, especialmente en el este de Ucrania. Así que un supuesto escenario de tropas rusas entrando en Ucrania en medio de un frío invierno podrían incluso hasta ser recibidas positivamente por los ucranianos, especialmente en el este del país, debido a unos ciudadanos cansados de un gobierno que no es capaz de suministrarles energía en medio del crudo invierno y con precios de gasolina por las nubes.
Este es el guión que ha diseñado el Kremlin durante el tiempo que la atención internacional se centraba en la crisis fronteriza polaco-bielorrusa, aprovechar el bajo índice de aprobación del presidente y el uso económico de una crisis energética en el país para que, con el descontento social, puedan entrar con mayor facilidad y aprobación. Pero entonces, ¿por qué Rusia llegaría a una agresión a gran escala contra Ucrania? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Tenemos que analizar todo el contexto completo y describir sus múltiples factores. Según Kaufman, el Kremlin no quiere la presencia de tropas estadounidenses y británicas en Ucrania, así como tampoco el establecimiento de campos de entrenamiento y el vuelo de bombarderos americanos y aviones de reconocimiento sobre el territorio ucraniano debido a la cercanía con la frontera rusa. Los rusos temen el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses y otras tecnologías militares sofisticadas en el territorio ucraniano. Rusia considera al presidente ucraniano Zelensky vasallo de Estados Unidos y Rusia no quiere negociar con él ningún acuerdo. En una narrativa más amplia, el Kremlin publicó un artículo de Vladimir Putin el pasado 12 de julio de 2021 titulado La unidad histórica de rusos y ucranianos. El artículo era una interpretación de la historia destinada a servir a los objetivos políticos contemporáneos del Kremlin, con la tesis de que los ucranianos son una parte inseparable de la nación rutenia tripartita y el vínculo se basa en la identificación étnica debido al idioma, la cultura común y la religión ortodoxa. Además, el artículo decía que no había una base para hablar de una nación ucraniana separada antes de la era soviética y que su condición de Estado después de la Primera Guerra Mundial solo fue efímera. Putin escribió en el artículo que la nación ucraniana debe su condición de Estado y forma territorial a la era soviética y, por lo que, según esta lógica, la ruptura de las relaciones de buena vecindad con Rusia deberían significar un retorno a las fronteras de Ucrania de 1922, es decir, debería formar parte de facto del Imperio ruso. Putin ataca los fundamentos de la independencia de Ucrania, acusando de falsificar y mitificar la historia sobre el genocidio del pueblo ucraniano en los años 30, y además Putin dice que Ucrania le debe todo lo bueno después de 1991. En el artículo, Rusia describe a Ucrania como crónicamente débil y vulnerable a la influencia extranjera, convirtiéndose en rehén de la voluntad geopolítica de otros, justificando así la agresión rusa de 2014. Putin afirmaba en su artículo que Occidente quería crear una Rusia antimoscovita desde Ucrania, pero que este proyecto fue rechazado por millones de ciudadanos y también por parte de Crimea, y que Moscú no va a permitir que las tierras históricamente rusas y sus habitantes sean utilizados en su contra en lo que parece un intento de preparación del pueblo ucraniano para lo que pueda venir en el futuro. En resumen, Rusia teme la actividad de Estados Unidos en Ucrania porque podría significar un mayor despliegue de sistemas militares estadounidenses en territorio ucraniano, lo que significaría estar muy cerca de la frontera rusa. Además, la presencia occidental haría que la expansión de la influencia rusa en Ucrania fuera mucho más difícil y con el paso del tiempo podría llevar a un acercamiento de Ucrania al mundo occidental, con nuevos acuerdos comerciales e incluso la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Una Ucrania estable que comercia ampliamente con los países de la Unión Europea por tierra y con Asia a través de sus puertos del Mar Negro, mientras se beneficia de la riqueza de su enorme superficie, podría con el tiempo igualar o incluso superar la riqueza de Rusia, por lo que Moscú tendría un país fuerte, rico y regionalmente importante como vecino, y cualquier intento de influir en él sería mucho más difícil. Por supuesto, esto es simplemente un escenario futuro, porque Ucrania tiene un montón de problemas internos y todo el proceso podría llevar décadas. En cualquier caso, parece evidente que el Kremlin no quiere que se dé e intenta evitarlo, intentando crear una nueva entidad políticamente dependiente de Moscú, llamada Novorossiya o Novorossiya, que en español significa Nueva Rusia, y que podría formarse al sureste del río Dnieper. Si te ha gustado este pequeño informe, haz like y suscríbete al canal para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que publicaremos.